Buenos días tengan ustedes, estudiantes. Espero que se encuentren cada uno de ustedes junto a sus padres, hermanos, familia en general, bien de salud y sobre todo en estos momentos que necesitamos mucha más protección. El día de hoy continuaremos con la clase de literatura. Pasaremos a hablar sobre la literatura griega. Observamos las imágenes de una de las obras más famosas escritas por Homero, la Odisea. Género épico. En este capítulo descubriremos las hazañas de distintos héroes, las increíbles y maravillosas aventuras que corren en compañía de fieles compañeros, amigos y a veces familiares, donde se mezclan batallas, aventuras amorosas y reflexiones morales. Sin embargo, los poemas épicos no solo son historias más o menos entretenidas de héroes reales o legendarios, sino que comprenden y expresan el carácter o los ideales de todo un pueblo en un periodo crucial de su historia. A veces estos poemas, que se desarrollan en un ambiente fabuloso, lleno de peripecias, se yergue la figura del héroe despiadado, aunque sublime, encarnación del destino de la estirpe, como así ocurre con el cantar de los Nibelungos. Otras veces el héroe será lo más parecido a un hombre de carne y hueso, como ocurre con Ulises o como el mío Cid, famosas obras importantísimas. Junto a estos héroes y guiado de su mano, aprenderás cómo utilizar la astucia, la inteligencia para poder afrontar ciertos hechos, ciertas aventuras y salir de ellas indemne. Género épico. La epopeya. La epopeya épica predomina durante el periodo de las monarquías heroicas. La imaginación poética recogió y cristalizó aquellas luchas de pueblos y razas por la posesión de Troya, fortaleza ubicada estratégicamente entre Europa y Asia. En estas narraciones se entrecruzan las acciones extraordinarias de dioses, semidioses y hombres. La epopeya es una forma expresiva épica a través del verso. Se alaban, se revalorizan y se cuentan hazañas heroicas de los hombres que sacrifican sus vidas por ideales nobles. La epopeya por lo general están elaboradas en octosílabos, es decir, versos de 8 sílabas, y en octavas reales, estrofas de 8 versos. La Odisea fue compuesta entre el siglo IX y siglo VIII a.C. Las aventuras que relata están inspiradas en viejos cuentos que se difundieron a través de la tradición oral. El poeta canta y exalta las peripecias de Odiseo o Ulises, llenas de astucia, ingenio y valor. Aunque no existen datos exactos en relación a la creación de la Odisea, poema épico griego, compuesto por 24 cantos, se cree que esta obra fue escrita en el siglo VIII a.C. por el poeta Homero. Sin embargo, también existen versiones de que indican que este texto había sido escrito en dialecto homérico y completado en el siglo VII a.C. a través de poemas que solo describían algunos fragmentos de la obra, tal como se le conoce en la actualidad. Esta obra, que junto a la Ilíada constituyen uno de los primeros textos de la literatura occidental, comenzó a difundirse por vía oral a través de adeos, que recitaban el poema de memoria, en dialectos pertenecientes a la antigua Grecia. Ya con la aparición del alfabeto, la Odisea pudo ser divulgada de forma escrita. Al plasmarlo en papel, el texto adoptó una métrica llamada hexámetro tradicional y se utiliza la técnica literaria conocida como inmediares, las cuales consisten en comenzar la narración a la mitad de la historia. Además, se la dividió en 3 secciones: la
Telemaquía, unidad integrada por los cantos del 1 al 4, que da a conocer la realidad de Ítaca ante la ausencia de su rey. El regreso de Odiseo, división compuesta por los cantos del 5 al 13. Disculpen. Donde se cuentan las aventuras de Odiseo desde que salió de Troya. Y por último, la venganza de Odiseo, donde se narra el regreso a la isla. En la mitología griega, Polifemo es el más famoso de los cíclopes, hijo de Poseidón y de la ninfa Tosa. Se les suele representar como un gigante barbudo con un solo ojo en la frente y las orejas puntiagudas de un zafiro. Ulises y el cíclope, adaptación de la Odisea. Cuando la aurora de lindas trenzas hizo brillar el tercer día, izamos los mástiles, desplegando las amplias velas y nos sentamos en los navíos, dejando que fueran conducidos por el viento. Y hubiera llegado sano y salvo a la tierra patria si las olas embravecidas que me desviaban al doblar el cabo de Malea no me hubieran forzado al alejarme de Citera. Desde aquel momento, terribles y persistentes vientos me hicieron vagar a la deriva durante 9 días, hasta que el 10º arribamos a la tierra de los lotófagos, curiosa gente que come la flor de loto. Repito, lotófagos, curiosa gente que come la flor de loto. Como habíamos consumido nuestras provisiones, hice descender a algunos compañeros para que volvieran con comida y para que investigaran quiénes eran aquellos hombres de los que se decían tan extrañas cosas. No les hicieron daño los lotófagos, pero en cambio les dieron a probar la flor de loto, y cuantos probaron este fruto dulce como la miel, ya no querían regresar ni moverse de aquel lugar. Querían permanecer allí en compañía de los lotófagos, comiendo aquella flor y olvidándose de su patria. Pero yo y el resto de mis hombres acudimos en su búsqueda y los arrastramos por la fuerza a nuestras naves. Aunque lloraban y se resistían, hice que los otros volvieran a embarcar deprisa, para que nadie probara aquella flor. Se sentaron los compañeros en los bancos y comenzaron a remar, y de este modo no tardamos en llegar a las tierras de los cíclopes, hombres orgullosos y sin ley, que confiados en los dioses no plantan árboles ni siembran sus campos, sino que todo les nace sin semilla, sin labranza, trigo, cebada, vides y estas cargas de enormes y dorados racimos. Los cíclopes no tienen plazas donde reunirse para tomar decisiones, ni tampoco leyes. Viven en la cumbre y las montañas, en grandes cuevas, y más allá del puerto hay una zona llena de bosques, donde pasean sin pastor abundantes cabras montesas, pues hay una zona llena de hombres. Ni les molestaban los cazadores que recorren las montañas, pero los cíclopes no tienen navíos de rojas proas, ni poseen astilleros, ni artífices para trabajarlos. La isla posee, en cambio, un tranquilo puerto donde no se requieren amarras, ni echar áncoras, ni utilizar cuerdas para atracar, pues los barcos pueden permanecer en él tranquilos y sueltos, mientras que sus marineros lo deseen y hasta que el viento sople. En lo más alto del puerto brota un manantial de agua limpia, a cuya vera han crecido los álamos, y a aquella rica isla arribamos, quizá conducidos por los dioses,
porque la niebla era cerrada y la luna no brillaba en el cielo. Y ninguno vio la isla hasta que las naves se encontraron dentro de aquel puerto. Entonces plegamos las velas, saltamos al agua y en la orilla dormimos confiados y esperando a despertar la divina aurora. Y la mañana siguiente, cuando la aurora de rosáceos dedos se levantó, comenzamos a explorar aquella isla, llenos de admiración y de entusiasmo. 12 eran las naves que venían conmigo y aquella mañana los hombres cazaron cabras montesas y a cada uno de las naves les correspondían 9 cabras. Durante el resto del día permanecíamos sentados en la playa, dedicados a comer la abundante caza y a beber dulce vino. Desde allí podemos oír las voces de los cíclopes y los balidos de las cabras por las noches. Dormimos de nuevo en aquella acogedora comarca y cuando amaneció reuní a mis compañeros y les dije: quedaos aquí, fieles amigos. Yo con mi barco y unos cuantos hombres iré hasta donde están aquellos cíclopes y procuraré averiguar cómo son y si son violentos, salvajes e injustos o si son hospitalarios, respetuosos de la divinidad. Y mis hombres y yo montamos en el barco y remamos para alcanzar aquella tierra próxima. Al llegar, vimos una gruta enorme, muy cercana al mar, cobijada por algunos laureles. En ella había muchas ovejas y cabras, y vimos una especie de redil gigantesco, construido con grandes piedras clavadas en el suelo, que servían para guardar rebaño. Era aquella la morada de un gigante solitario que apacentaba sus rebaños, retirado de los demás hombres. Era horrible y no se parecía a los hombres corrientes, sino a una montaña selvosa, erguida y altiva. Ordené a algunos de mis compañeros que permanecieran en la nave y, después de elegir a 12 hombres, cargué con un odre lleno de vino rojo y unas cuantas provisiones en un zurrón y nos dirigimos a tierra. Pronto llegamos a la cueva, pero no vimos al hombre porque en ese momento estaba cuidando su rebaño. Así que entramos y, curiosamente, todas las cosas, había cuencos cargados de quesos, el establo lleno de cabras y cabritos y la leche rebosaba en los cacharros. Los compañeros me rogaron que nos apoderáramos de algunos quesos y luego robáramos algunos de aquellos cabritos para llevarlos a las naves y deprisa nos hiciéramos a la mar. Pero yo no me dejé convencer, aunque más me hubiera valido seguir su consejo, porque quería conocer a aquel hombre y comprobar si conocía las leyes de la hospitalidad. Encendimos fuego, comimos queso y aguardamos hasta que volviera el pastor con su ganado. Traía sobre los hombros una carga de leña para preparar una hoguera y la dejó caer con estruendo en medio de la cueva, tanto que nosotros, llenos de miedo, nos refugiamos en lo más hondo de la misma. Luego encerró en el redil a las ovejas y dejó afuera a los carneros y a los bueyes. Y después cerró la puerta de la cueva con una piedra de tal tamaño que no la hubieran podido mover 22 carros de cuatro ruedas. Se sentó a la entrada y ordenó a las ovejas. Luego vertió la leche en grandes cuencos y bebió parte de ella. Cuando terminó todas esas tareas, encendió fuego y, de pronto, reparó en nosotros. Se volvió y con voz grave y profunda nos preguntó:
¿quiénes sois, forasteros? ¿Venís por algún negocio o vagáis como piratas sin destino para dañar a los hombres de lejanas tierras? Nos asustó su voz y su aspecto terrible. Pero yo le contesté: somos aquellos que nos perdimos al salir de Troya, debido a los vientos que nos conducen de uno a otro lado del mar. Deseamos llegar a nuestra patria, pero tal vez el propio Zeus desvió nuestro camino y nos hizo arribar a estas tierras. Somos guerreros de Atrida, Agamenón. Venimos a tus pies por si quieres ofrecernos los dones de la hospitalidad. Y si tú nos rechazas, Zeus cuidará de nosotros como cuida de los huéspedes. Y el gigante me respondió: no temo a Zeus, ya que nosotros los cíclopes somos superiores a él. Y te perdono porque me apetece y no por respeto a Zeus. Pero, ¿dónde está tu barco? ¿Estás lejos o estás cerca de la playa? Comprendí que su pregunta llevaba malas intenciones y entonces le mentí. Poseidón, dios del mar, rompió mi nave, estrellándola contra unos escollos. Me liberé con mis compañeros de una muerte espantosa. Así le hablé, pero él, sin hacerme caso, agarró a 2 de mis compañeros como si fueran perros falderos, los balanceó por los aires y los tiró contra el suelo. Luego, sin dudarlo, recogió los trozos, se preparó una cena y se puso a comer ante nuestros espantosos ojos. Mirábamos aquello estremecido y con lágrimas rogando a Zeus que tuviera piedad, pues la desesperación se apoderó de nuestros corazones. El cíclope terminó su monstruosa cena de carne humana y leche fresca y se tumbó en medio de la cueva entre sus cabras. Vacilé un momento, pero enseguida decidí darle muerte con mi espada, aprovechando su sueño, y, sin embargo, me contuve a tiempo porque comprendí que si lo mataba, nunca podríamos salir de aquel lugar, ni todos juntos seríamos capaces de mover la enorme piedra con que al llegar había tapado la entrada de la gruta. De modo que decidimos permanecer allí y esperar a que amaneciera. A la mañana siguiente, el cíclope se levantó, ordenó las ovejas y encendió el fuego. Luego se desayunó a otros 2 de mis compañeros y después salió de la cueva desplazando aquel pedrusco. Pero ¿cuál no era nuestro desánimo cuando vimos que inmediatamente lo volvía a colocar en el mismo lugar? Estábamos atrapados. Sentado allí dentro, rodeado de mis asustados compañeros, comencé a cavilar en el modo de escapar de aquella aventura. Al cabo de un rato distinguí un gran tronco de olivo que en algún momento el cíclope había arrastrado hasta allí. Era largo y grueso. Me acerqué al tronco y corté una gran estaca y les dije a mis compañeros que se encargaran de pulirla mientras el monstruo regresaba. Cuando estuvo completamente lisa, la oculté debajo del estiércol de la cueva y entonces hablé a mis compañeros. Elegid entre vosotros a aquellos que habrán de acompañarme en la siguiente empresa. Se trata de coger esta estaca y clavarla en el ojo del cíclope mientras duerme. Les cayó la suerte a 4 que yo mismo hubiera elegido y ya preparados. Nos dispusimos a esperar. Por la tarde regresó el cíclope con el rebaño y lo encerró en el redil. Cerró la puerta, se sentó y volvió a ordenar las cabras. Luego cogió a otros 2 de mis compañeros y con ellos se preparó la cena. Entonces me acerqué al cíclope con una copa de vino que llevaba desde el barco y le hablé así: toma, cíclope, bebe vino, ya que has comido carne humana.
para que veas la calidad de nuestras cosechas. Cogió el vino y se lo bebió, y le gustó tanto que no tardó en pedir más. Dame más vino y dime tu nombre para que pueda tratarte como se trata a los huéspedes. Y volvió a servirse vino rojo. 3 veces le llené la copa y 3 veces bebió. Y cuando los vapores del vino enturbiaban su mente, le dije con cálidas palabras: Cíclope, ¿preguntas cuál es mi nombre? Y yo a responderle mi nombre. Mi nombre es Nadie. Y él dijo: pues bien, a nadie. Me lo comeré al último. Esa será la hospitalidad que le ofrezca. Y nada más decir esto, el cíclope, borracho y ahito, se desplomó en el suelo de la cueva. Entonces, con toda rapidez, ayudado por mis compañeros, saqué la estaca de su escondite y la metimos en la hoguera para que su punta se pusiera al rojo vivo. Cuando estuvo suficientemente caliente, los esclavos entraron todos con gran esfuerzo en el único ojo del gigante. Repito, cuando estuvo suficientemente caliente, la clavamos entre todos con grandes esfuerzos en el único ojo del gigante. O sea, clavaron la estaca. El gigante lanzó un terrible gemido y con las manos intentaba desesperadamente arrancársela el estaca que tenía clavada en el ojo. Gritaba pidiendo auxilio a los demás cíclopes, sus vecinos, y estos, acercándose a la puerta de la cueva, preguntaron: ¿por qué te has enfadado, Polifemo, y gritas de ese modo en medio de la noche, desesperándonos a todos? ¿Te robaron las ovejas? ¿Alguien te quiere matar? Y Polifemo le respondió desde el interior de la cueva: ¡oh, nadie me mata! Y ellos dijeron: pues si nadie te hace mal, déjanos tranquilos. Como su nombre le habían dicho que era Nadie, por eso decía: ¡oh, nadie me mata! Y se marcharon todos, y yo me reí ante el éxito de mi engaño, mientras el cíclope, aturdido y desesperado, fue a tientas hacia la entrada de la cueva y con sus poderosas manos arrancó la piedra que tapaba la entrada para salir a tomar el aire, pues casi se ahogaba. Gimió y se sentó sin dejar de mover los brazos aún, y a otro lado, como si quisiera palpar a cualquiera que pretendiese salir por aquella abertura. Entonces me di cuenta de que debía desarrollar de nuevo la astucia y el ingenio. Pensé durante un rato: por la mañana las ovejas tendrían que salir a pastar como todos los días. Los carneros eran enormes y de gruesas lanas, de modo que até de 3 en 3 y debajo de ellos refugióse cada uno de mis compañeros. O sea, debajo de las ovejas se refugió a cada uno de sus compañeros. De esa manera, si el gigante buscaba a los hombres, solo podía tocar la lana de sus ovejas. Yo me coloqué debajo del vientre del carnero de mayor tamaño, agarrándome con la fuerza de sus lanas, y así asegurándome a la vez: llegará el nuevo día. Cuando la aurora de rosáceos dedos, la hija de la mañana, se descubrió de nuevo, los carneros salieron a pastar y colgados de sus vientres iban mis compañeros. Su amo palpó el lomo de los animales, pero no se dio cuenta de que debajo iban mis hombres. El último en salir fue el gran carnero, a cuyas lanas yo permanecía fuertemente aferrado, y Polifemo lo palpó y le habló así: carnero mío, ¿por qué eres el último en salir? Tú nunca te quedaste rezagado, sino que eras siempre de los primeros en pasear las tiernas flores de hierba. Eras siempre el primero en llegar a los ríos
y el primero también en regresar por las tardes al redil. Pero hoy viernes, el último de todos, sin duda echas en falta el ojo vigilante de tu amo, cegado por un hombre indigno, nadie, aunque pienso que todavía él no ha escapado a la muerte. Si pudieras hablarme y contarme dónde se esconde. Y después de haber hablado así, dejó ir al carnero, que se alejó para buscar la hierba, y cuando estuve lo suficientemente lejos, me bajé del carnero y desaté a mis hombres. Nos apoderamos de alguno de aquellos animales y rápidos nos dirigimos a nuestras naves, donde el resto de los hombres nos aguardaban, compungidos por nuestra suerte. Yo les prohibí el llanto y pronto aquellas bestias fueron cargadas en la nave. El viento era propicio y al poco tiempo surcábamos de nuevo en el mar, rumbo a otros lugares, y cuando pasábamos cerca de los parajes donde quedara el Cíclope, le grité estas palabras: Cíclope, no debiste utilizar tu fuerza y tu tamaño para devorar a tus huéspedes. Por eso Zeus y los demás dioses te han castigado. Así grité, y él, irritándose aún más, arrancó con sus fuertes manos unas enormes montañas, las arrojó delante de nuestro navío, y faltó muy poco para que le diera en toda la proa azul. El mar se agitó ante aquel enorme pedazo de tierra, y las olas, al removerse con violencia, empujaron la nave hacia la tierra firme. Nos aterró la idea de volver a caer en manos del gigante, de forma que nos fuimos rápidos a la tarea a la tierra y remamos con todas nuestras fuerzas para alejarnos de nuevo de la costa. Yo volví a gritar al Cíclope, a pesar de los ruegos de mis compañeros que me pedían que no le irritase más con mis sarcasmos. Cíclope, si alguien te pregunta el motivo de tu vergonzosa ceguera, dile que quien te privó de tu ojo fue Ulises, el vengador de las ciudades, el hijo de Laertes, quien vive en Ítaca. Y el gigante, dando un hondo suspiro, exclamó: ¡Oh! Cumpliéndose el destino. Hace tiempo un acreditado adivino me vaticinó lo que hoy sucede, que sería privado de mi ojo por Ulises, pero yo esperaba siempre a un hombre de fuerte contextura, alto y con mucha fuerza, y ha sido un hombre diminuto, despreciable, quien me emborrachó y me robó la vista. Pero regresa aquí, Ulises, que ahora sí voy a acogerte de acuerdo con las leyes de la hospitalidad. Pero yo no hice caso de sus palabras, y tonto hubiera sido si una vez librado del peligro hubiese acudido a él por mis propios pies. Y el gigante, al ver que nos alejábamos, volvió a arrojar un inmenso pedrusco en medio de las aguas, y las olas se removieron y volvieron a arrastrarnos hacia las costas. Pero esta vez atracamos en la isla donde nos aguardaba el resto de la expedición. Nos recibieron con alegría, cantamos nuestras aventuras, repartimos con ellos el ganado, luego, sentados en la arena, comimos y celebramos el regreso, y a la mañana siguiente subimos a la nave, soltamos las amarras y volvimos a surcar en el océano. Teníamos el corazón triste a pesar de haber escapado de la muerte por la pérdida de nuestros compañeros. Bueno, estudiantes, esta es la historia de Odiseo, Ulises y el Cíclope. Ustedes en sus cuadernos contestarán cada una de las preguntas utilizando su criterio lógico, su nivel inferencial y su nivel literal. Resuelvan las páginas 62 y 63. Envíenmelas por favor sus tareas y conmigo será hasta una próxima oportunidad.